Magíster, buenas noches. Bien, señores estudiantes, tengan ustedes buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con la tutoría. Para ello, pues, les voy a pedir que inicialmente, mientras ingresen, sigan registrando su asistencia en el sistema de gestión académica. Buenas noches, Magíster. ¿Cómo está? Buenas noches. Como ustedes pueden darse cuenta, nosotros hemos venido trabajando con nuestro pequeño módulo, en el cual en la primera sección habíamos identificado la temática relacionada con las TICs en educación, donde intervienen algunos factores. En la segunda sección habíamos identificado las herramientas para el docente en el trabajo de clase, 6 herramientas para ser exactos. En la tercera sección habíamos hablado de las herramientas colaborativas, es decir, el trabajo del docente con el estudiante en actividades en línea. Y en este momento vamos a identificar las herramientas para la docencia. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a identificar estos procesos. Entonces, la primera herramienta que tiene para nuestro caso el proceso de estudio hace hincapié en el Google Art, ¿sí? En Google Arte y Cultura. Esta herramienta, si usted se va al link que se indica en el documento, pues estamos hablando, mire, aquí está el link, y lo que estamos haciendo nosotros es estamos identificando las distintas actividades que podemos hacer aquí. Entonces, ustedes como docentes pueden ocupar esta página para ir accediendo a ciertos museos, a cierta información de cultura, a cierta información de arte que se identifica en los distintos países. Por ejemplo, yo puedo escoger Ecuador, ¿ya? Y puedo ir identificando alguna temática en especial que a mí me interese, por ejemplo, museos. ¿Ya? Observe usted. Entonces, en esta sección de museos usted va a tener información y va a observar algunos detalles relacionados a algunos contextos que se presentan en nuestro país. Mire, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, en estos casos que estamos en pandemia actualmente, podríamos trabajar nuestros temas de estudio, de geografía, de historia, por medio de esta información que se presenta aquí. Entonces el alumno ya visualmente va observando, va apreciando, va identificando los temas, los objetos que se van presentando aquí. ¿Sí? Observe. Entonces se generan algunos detalles, la respectiva información que comparte esta imagen de aquí. Entonces, en este sentido, pues usted con esta página de Google Art, la idea es que se vaya fortaleciendo los conocimientos desde el punto de vista visual. Entonces, de igual forma, si yo escojo Argentina, pues puedo acceder a alguna información relacionada con el contexto de dicho país. ¿Ya? Mire, ¿sí ven? Entonces, yo puedo acceder a esta información y si en nuestra institución contamos con un proyector, entonces para los estudiantes de alguna forma va a ser más representativo lo que estamos observando. Y si tenemos la oportunidad de ir a los museos, pues lo único que queríamos es constatar esta información referencial que está basada en la historia sobre algunos objetos que se han generado. ¿Ya? Entonces esta es la primera herramienta denominada Google Arte y Cultura. Entonces, la empresa Google lo que hace es tratar de ir buscando alternativas en este sentido para ir fortaleciendo su contexto en las diferentes áreas del conocimiento. La siguiente herramienta que hemos venido analizando es el TeacherTube. El TeacherTube es una herramienta que nos permite concentrarnos en distintas áreas del conocimiento. Aquí está la ciencia, la matemática, la historia, estudios sociales, la lengua, educación. Entonces,
hay varias áreas, ¿sí? Hay varios contextos en los cuales nosotros nos podemos ir involucrando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de este TeacherTube? Nosotros normalmente usamos el YouTube, pero este TeacherTube lo que permite es generar y observar videos de ciertas especialidades, es decir, docentes suben los videos a esta página para compartir su conocimiento en algún tema relacionado a la matemática, la física, ¿sí? Entonces la idea es compartir. Observarán videos que están con presentaciones o simplemente observarán videos en donde está el docente prácticamente explicando una temática. Entonces, por ejemplo, yo cojo el área de matemáticas, ¿sí? Ahí está en inglés. Si mi máquina está con el componente del traductor, pues yo puedo traducirlo como ustedes pueden observar. Ahí está la sección de matemáticas y aquí están unos videos ejemplificatorios. Pero de igual forma usted puede buscar aquí el video que usted considere importante para ir identificando el contenido, ¿sí? Entonces, se observará la representación o el contenido que se identifique. Mire, ahí está. O a su vez puedo poner, por ejemplo, polinomios. El tema que a mí me interesa en matemática, polinomios. Y el teacher buscará y me sacará aquí la definición más, el video más clarificativo que esté evidenciado aquí. ¿Sí? Mire, definición del monomio y del polinomio. Entonces se puede ir identificando aquí este contexto. Entonces hay que tener claro que si usted se registra, obviamente, le interesa subir un video, compartir ese video con otras personas, pues lo puede hacer por medio de este componente. ¿Ya? Entonces aquí está la definición del monomio y del polinomio y se puede observar muy claramente la distribución o el proceso de lo que se pretende demostrar aquí, ¿sí? Mira, ahí están los videos. Observe. Entonces, la idea de este TeacherTube, repito, es compartir conocimiento propios de los docentes hacia otros docentes y hacia los estudiantes. Entonces, ya se categoriza, ya no es solo YouTube, sino que aquí se está categorizando la información. ¿Ya? Tome en cuenta eso, por favor. Entonces, luego del TeacherTube, la información que se les entrega acá, nosotros tenemos otra herramienta, la tercera herramienta, denominada Socrative. Entonces, Socrative está orientada al desarrollo de ciertas aplicaciones específicas. Cuando usted ingresa a Socrative, crea su cuenta, usted va a... le va a aparecer aquí una denominación, primero porque le pedirá si quiere hacerlo como docente o como estudiante. Entonces vamos a ver el ejemplo. Yo voy a crear un quiz, un cuestionario. Sí, aquí está el cuestionario. Y si yo doy clic en este cuestionario, me va a salir una plantilla base de preguntas de selección, de verdadero y falso, de completación. Le puedo añadir una imagen, etcétera. Entonces, usted basado en esto, usted puede completar, hacer un conjunto de preguntas. Entonces, una vez que está desarrollado las preguntas, la idea es, vamos a conectarlos. En este caso me voy a conectar desde otro navegador para simular que estoy en otra máquina. Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de aplicación? Yo dicto un tema en una semana o dicto un módulo o planifique una temática establecida para un tiempo de 15 días. Entonces, quiero evaluar los conocimientos. Entonces, y para evaluarlo, pues voy a hacer un conjunto de preguntas de forma fácil y sencilla para que los estudiantes puedan responderla en línea. Entonces, miren, voy a irme a Mozilla y aquí voy a poner Socrative
y me voy a ir a login. Y aquí me pedirá si quiero ingresar como docente o como estudiante. Entonces voy a simular que ingreso como estudiante y voy a poner el nombre de la clase que me salía aquí, Castillo 7701, ¿ya? Entonces voy a escribir ahí, ese es mi nombre de la clase, Castillo 77, y me uno, dice unirse. Y en el momento en que empiezo a unirme ya voy a colocar aquí mis nombres. Y mire, me sale la primera pregunta, voy a responder aleatoriamente, me equivoqué, voy a responder la segunda pregunta, y me sale, igual me equivoqué, voy a responder la tercera pregunta, mire, ahí está la pregunta con la imagen, me sale correcto, ¿sí? Y la cuarta, y voy a responder la cuarta pregunta, y aquí voy a escribir aleatoriamente cualquier cosa. Entonces, usted observa que he respondido 5 preguntas que estaban desarrolladas. Nosotros las vamos a identificar sus resultados. Voy a regresar a la ventana de donde edité y voy a verificar los resultados. ¿Sí? Los resultados. Entonces, mire, yo puse Castillo David, el último, que es el de hoy, y mire las respuestas que obtuve. ¿Sí? Entonces, fácilmente puedo ir evaluando ciertos contenidos de forma simple y sencilla. Esa es la idea de Socrative, ¿ya? Sin generar mucho inconveniente en el proceso. Entonces, la idea es involucrarnos a ciertas tecnologías, en este caso, para ir generando algún proceso de evaluación. ¿Ya? Tomen en cuenta ese pequeño contexto, ese pequeño detalle, por favor. Entonces, esta es la tercera herramienta. Recuerden que cuando hablamos de herramientas, hay cientos de herramientas en la web 2.0, de las cuales nosotros usamos dependiendo de nuestras necesidades, ¿ya? Posteriormente a Socrative, tenemos el Wolfram Alpha. Es una categorización de un simulador. Sí, aquí está el wolframalpha.com. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí se manifiesta esta aplicación es maneja inteligencia computacional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a plantear un ejercicio en el área de las matemáticas o en cualquier área de estas que usted observa aquí, la química, el arte, la salud, pero la idea es obviamente ser especialistas en estas categorías para poder entender la información que se está reflejando. Por ejemplo, si yo digo el plotting es realizar gráficos, ¿sí? Quiero graficar la función seno y la función coseno. Mire, doy enter. Plot significa gráfico, es ser un ploteo, un gráfico. Y me sale la representación de seno y coseno y su representación gráfica, ¿sí? En 3D. Si yo quiero resolver un polinomio, digo x al cubo. Mire, me sale la resolución del ejercicio. Mire, por eso se llama computación inteligente. Me sale la resolución del ejercicio y me sale el gráfico de este polinomio. ¿Ya? Vamos si yo le añado plot a ver qué resultado me genera. Mire, igual me salió el gráfico. ¿Ya? Entonces, si yo regreso, identifico otras áreas de conocimiento. Aquí ingresé por el área de numérica, de las matemáticas y sus derivados. Si yo, por ejemplo, me voy a otra área, cojo algo de física, por ejemplo, identifico aquí, por ejemplo, el trabajo de la fuerza en newtons y la distancia en metros. Entonces, por eso les digo, tenemos que conocer la denominación y de qué se trata. Entonces me da, mire,
Me da una representación gráfica en que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Me da la clasificación de las características de la fórmula y me da un gráfico donde me explica el objeto. El punto central implica la fuerza con relación a otro objeto y la distancia que en este se maneja. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer la simbología, cada uno de los docentes en su área, y poder ir ocupando. Entonces, si yo digo algo de química, aceptaré, ingresaré, a ver qué implica, deberé tener conceptos básicos de lo que implica cada uno de las fórmulas representadas aquí, lo que tiene que ver con la química, ¿sí? Entonces yo verificaré, identificaré, mire, que los datos ingresados en la fórmula se representan de esta manera. Entonces ahí está el oxígeno, ¿sí? Y me da algunas cantidades referenciales en grados. Entonces arte y medio, dice. Entonces mira, aquí me da algunos datos. Por ejemplo, si yo cojo algo que dice aquí seleccionado con los Simpsons, entonces me dará información, ¿sí? De algo en especial, ¿no? Fechas, años, tiempo, en minutos, ¿sí? Episodios. Y se hace un análisis y un estudio de algo específico de esa temática de Flintstone versus los Simpsons, como ustedes pueden darse cuenta. Entonces, estas herramientas, de alguna forma, en este caso el Wolfram, o sea, pido, pongo en la línea de comando lo que yo deseo, que se calcule, que se grafique, y Wolfram lo va a hacer de forma muy dinámica, ¿ya? Esta no es la única herramienta. Bajo esta categoría de herramientas hay otras más que las encuentra usted en la web, ¿sí? Otras que son exclusivamente solo para matemáticas, por ejemplo, o para una área del conocimiento. Entonces ahí implica mucho la generalidad que usted empiece a buscar. Entonces, pero basado en estas herramientas, usted ya puede irse sacando las raíces de otras posibles herramientas, buscando en el Internet. La tercera referencia de nuestra temática de estudio habla de Mendeley. Entonces, Mendeley simplemente es un gestor de documentos. Entonces, en este momento yo tengo mi cuenta creada desde aquí, desde la web, y puedo acceder a mi cuenta de escritorio. Entonces, Mendeley desde presente este ambiente, lo que hace usted es buscar aquí información, ¿sí? Por ejemplo, matemáticas. ¿Ya? Y me dice, todo esto que está aquí son revistas de información. Entonces aquí me dice, por ejemplo, a mí me interesa esto, y yo digo añadir a la librería. Se añadió a mi librería, o sea, se está almacenando ese documento. Y estos documentos son PDFs de información. Entonces, mire, estoy añadiendo a la librería. ¿Sí ven? Añado otro documento más a la librería. ¿Ya? Entonces, voy a mi librería, aquí está Library. Y ahí están mis documentos que yo he venido añadiendo en las últimas horas. Entonces, mire, aquí está cómo enfrentar a los estudiantes los nuevos ingresos. Matemáticas es la que acabo de añadir en este momento. Y usted lo que hace es ir, como le digo, añadiendo información. Entonces, la información que está aquí, mira, aquí está el archivo PDF, que yo puedo leer muy rápidamente las etiquetas, los archivos que tienen relación. Y puedo obviamente descargarme. Entonces, esto lo estoy haciendo yo desde la web. Ahora, si yo sincronizo esto con mi computador, que está acá en mi escritorio, yo voy, busco el instalador en el Mendeley, instalador de Mendeley en la web, me descargo. Es un programita pequeñito que no se demora mucho tiempo en instalarse en su equipo. Cuando usted está instalando, le pide hacer la conexión con el documento de Word. Mire, ahí está. Entonces, este es mi Mendeley. Recuerden que ustedes tienen una tarea con Mendeley. Entonces,
Aquí es un gestor, repito, estos son gestores de información, de archivos. Entonces, yo aquí creo, mire mis carpetas, entonces en mi computador, en mi unidad C, yo tengo una carpeta llamada artículo con varias subcarpetas y dentro de cada subcarpeta tengo archivos PDF. ¿Sí, mira? Tengo varios archivos PDFs. Estos archivos PDFs, ¿para qué me sirven? Para cuando yo doy clic en estos, yo pueda visualizar la información y pueda leer como lo estaba haciendo en la web, ¿sí? Entonces aquí yo puedo identificar los años, por ejemplo, y la fecha en la que fue añadida. Mire, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo añado? Aquí en File, como todo archivo, añadir archivos. Voy y busco los archivos en donde están en mi unidad C y los añado al gestor. Sí, los añado acá a Mendeley. Entonces, hasta aquí no es nada complicado. Lo único que estoy haciendo es una especie de armario en donde ahí yo voy colocando mis carpetas para ir organizando mis archivos. Eso estoy haciendo. Ahora voy a Word. Aquí está el procesador de palabras Word. Entonces, a mí me pidieron hacer una tarea con Mendeley. Entonces, muy bien. Me dijeron que ponga un link, que ponga una imagen. Entonces, yo tendré un tema, tendré un objetivo, ¿sí? De pronto tendré una justificación, de pronto el marco teórico, ¿ya? De pronto tendré algo como conclusiones, tendré las referencias, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Como siempre les he dicho, en todo trabajo que hacemos nosotros tenemos que justificar. Entonces, si yo voy a hacer algo sobre Mendeley, sí, voy a hablar. Entonces, ¿cómo uso Mendeley aquí? Entonces digo, a ver, yo leí algunos papers que me interesan sobre la temática establecida y voy a hacer una redacción. Entonces, como les decía, todo lo que consultamos no nos inventamos, siempre leemos y donde leemos vamos a poner las citas. Entonces voy a hacer, digo, en la investigación realizada por, y ahí sí me voy acá, a referencias, a insertar la cita. Esto, cuando usted instala, aparece aquí en Word, si no, no le va a aparecer, ¿sí? Este paquete, esta sección en referencias. Me voy a Mendeley de mi computador, dije, este paper es el que me interesa, este documento, y digo citar acá arriba, citar, y automáticamente se cita, ¿sí? Y sigo, en la redacción realizada por uno, se trata la temática, y sigo redactando, ¿ya? Luego voy a hacer otro, digo, el autor, entonces digo, el autor, y ahí voy a insertar otra cita, digo, insertar cita, me interesa este otro documento de aquí, porque para mí es de mucho interés, digo, insertar, digo, el autor, 2, en su trabajo manifiesta que y bla, 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 ¿sí? Y ahí hago el párrafo, escribo la redacción, mi experiencia y todo. Y digo, y voy a insertar una tercera cita. Digo, el trabajo presentado por, y voy a insertar la cita. Este trabajo me interesa, cita. Entonces, el trabajo presentado por se debe identificar y bla, 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 ¿ya? Entonces hablo del trabajo, las citas, de pronto como el trabajo consistía en capturar una imagen, ¿qué puedo capturar yo aquí? La imagen de lo que yo hice con mis links, con mi gestor. Entonces aquí aparece toda la información que va a estar en el gestor, va a aparecer mi nombre, vengo, la pego acá. Si me decían que coloque un link, pues voy a colocar un link. ¿Qué link voy a colocar? El link que está acá, de Mendeley, coloco el link, ¿ya? Y está justificado. Entonces, en Mendeley, que como usted viene y hace las conclusiones, hizo acá la justificación, hizo acá el objetivo, ¿ya? Bien, vamos a las referencias. Entonces, aquí dice insertar bibliografía.
y me insertó la bibliografía de estas 3 fuentes usando Mendeley. ¿Ya? Ahí está. He usado Mendeley. ¿Qué representación tiene este 1, 2 y 3 que está entre los corchetes? Es la norma IEEE. La norma IEEE se usa en las carreras técnicas, en las ingenierías. Pero nosotros estamos con las normas APA. Entonces yo doy un clic aquí y busco las normas APA sexta edición, por ejemplo. Y automáticamente se cambia, ¿sí ve? Mire cómo cambió, ya no está solo el numerito, ¿ve? Ya está el autor, los autores y el año. Y de igual forma acá, las referencias, los autores y el año, los autores, el tema de la investigación y el año. Si yo quiero otra representación, otra referencia, yo puedo coger, por ejemplo, la de Chicago. Mire, ya sale otra representación, observa, ¿sí ve? Otra representación. Si no quiero esa, pues tengo otras alternativas también. Por ejemplo, del área de la medicina. Mire cómo me representa, mire. Con el numerito pequeño en el texto y abajo en las referencias con el número un poquito más grande. ¿Sí ve? Entonces esto es el trabajo o el producto de lo que se hace con Mendeley. Entonces este software que está instalado en mi computador, yo lo puedo conectarme y relacionarlo con mi cuenta de Mendeley en la web. Y puedo invitar a otros grupos de personas, por eso aquí dice nuevo grupo, para que interactúen y trabajen de forma colaborativa en esta aplicación. ¿Sí? Eso es Mendeley, por favor. Tomen en cuenta la actividad que tienen que desarrollar. Posteriormente a ello, luego de ver el gestor, si yo no usé las citas en mi trabajo, pues tendría que yo ir a constatar por una herramienta que se llama Eduvirdi u otra herramienta a su vez para constatar la información. Entonces Eduvirdi es una herramienta que lo que hace es, primero, yo identifico el documento, digo 2, 3, 4 páginas, pongo el área, escojo el tema que voy a enviar, indico alguna instrucción aquí, está usando normas APA, subo el archivo y la herramienta me irá identificando qué partes del texto que yo desarrollé hace un rato, qué partes del texto no tienen citas o han cumplido con esa regla del plagio. ¿Sí? Entonces la idea es enviar documentos de esa página para que ustedes me revisen y me digan, ¿sabe qué? Tiene un 100, un 80, un 90% en donde no se justifica la información. Esa es la idea de Eduvirti, ¿ya? Entonces así muy sencillito porque está pidiendo un valor de costo para ejecutar la operación. Ahora, si ustedes se dan cuenta del conjunto de herramientas que nosotros hemos venido verificando, son aproximadamente 18 herramientas de software de apoyo para el docente. ¿Sí? El usar tecnología, hardware con software implica que al estudiante se lo motive, vea las cosas de otra manera, vea una proyección diferente al usar el computador. Con los compañeros docentes, la idea es mejorar la producción académica por medio de presentaciones, ¿sí? Buscar herramientas que ayuden a tener una visión más amplia al estudiante. Recuerden que bajo la web 2.0 y la 3.0 hay una cadena, más de 100 recursos en la web para poderlos usar y trabajarlos. Entonces la idea de esto es que a ustedes les permita tener una visión más amplia sobre la utilidad de estas actividades desarrolladas. Y si no las usamos, pues simplemente quedan registradas en el documento PDF. En algún momento habrá la oportunidad de volverlas a retomar. Pero hay que tomar en cuenta mucho también que las instituciones educativas, el recurso que están usando. Algunas tendrán computadores, buenos computadores, una buena conexión de internet, varios laboratorios. Entonces sería un éxito para que todas las áreas los puedan usar.
Pero instituciones que no lo tengan, pues ya toca ir verificando y buscando otras estrategias. A veces se trabaja con material de reciclaje, se les pide que sean creativos, imaginativos, y con material reciclado construyan una computadora, por ejemplo. Y así poco a poco vamos avanzando, tratando de generar, dando una nueva perspectiva y una nueva proyección. ¿Por qué? Porque las herramientas de software que usamos aquí en el computador, por ejemplo, yo puedo usar un simulador para cualquier área y eso me permite a mí ir identificando cómo funcionarían las cosas. Entonces, si por ejemplo yo no tengo un laboratorio de electricidad, pero tengo un laboratorio de computación y una buena conexión a internet, yo puedo usar un simulador en donde haya elementos eléctricos para encender un foco. Entonces en el simulador yo voy a hacer las conexiones adecuadas como las estuviese haciendo físicamente y podría enseñar cuál es el principio para encender un foco, basado en la batería, en los cables, en los polos, en los vatios, ¿ya? Entonces, esa es la idea de este contexto, de lo que acabamos de ver, por favor, ¿sí? Ahora, al respecto de lo que hemos venido hablando, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? Si no hay inquietudes, pues miren, yo les estoy pidiendo a ustedes que registren su asistencia en el sistema de gestión académica y apenas lo han hecho 2 estudiantes, ¿sí?